Bueno, abramos la escritura en Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Es una carta pequeñita, un mensaje del apóstol Pablo. Se considera que fue una de las 4 cartas desde la prisión. Un prisionero. Y escribe durante toda la carta acerca de regocíjense. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo puede un prisionero animar a los que están fuera de la cárcel a que se regocijen? Eso solo tiene que ser por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios. Pero en el capítulo 2 vamos a meditar allí, y he escrito como título, ¿quién como Él? Ahora cantamos, ¿quién como Él? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Es una forma de pregunta, pero que afirma, y escúchalo bien, todo lo que necesitamos para esta vida, todo lo que tú necesitas para vivir en esta tierra los años que sean, los que Dios ha determinado, todo lo que tú necesitas para vivir eternamente, todo está en Cristo. Todo. ¿Hay consuelo de amor? Sí, lo hay. ¿Hay comunión del Espíritu? Sí. La verdadera comunión con el Espíritu Santo es en Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo y demás cosas que aparecen aquí, afecto entrañable, misericordia, todas las cosas que tú y yo necesitamos, todas las cosas, Dios las ha reunido en Cristo. ¿Por qué? Porque en Él habita la plenitud de Dios. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque no hay bien fuera de Él. Todos los que buscan otras cosas, aparte de la fuente que es Él. Leíamos el día de ayer Juan capítulo 1, donde dice, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, y no se va a acabar. Así todos la tomemos. Yo pienso como el océano y la necesidad de cada uno, como el vaso que está llenando Harold allá. La necesidad de cada uno como un vaso. Y la provisión que hay en Cristo como un océano. ¿Se va a agotar? Nunca, nunca se agotará. ¿Quién como Él? Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice Romanos 8:32. No sigas buscando más fuera de Cristo. No sigas intentando saciarte con otras fuentes. La única fuente legítima, dice Primera de Corintios, que Dios hizo a Cristo. Dios lo hizo para nosotros sabiduría, lo hizo poder, lo hizo santificación, lo hizo redención. Dice, Dios fue hecho por Dios para nosotros todo lo que llegáramos a necesitar en esta tierra. Así que no sigamos más pensando que hay otro o otras fuentes para saciar nuestras necesidades. Solo Él. Versículo 2. Completad mi gozo. Si todo esto está en Cristo, consolación, consuelo de amor, afecto entrañable, misericordia, comunión con el Espíritu Santo.
Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Luego, solo la unidad puede venir de todo lo que en Cristo tenemos, de todo lo que Cristo es para nosotros. Unidad también hay en Cristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada es que, nada. Todo es, esa es revelación del más alto nivel. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Pudiéramos decir hoy en día, nada hagáis por competencia o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Wow, cuando vivamos a plenitud estos versículos, la vida tendrá otro color, la vida tendrá otro sentido. Cesarán las competencias, cesarán las presiones, cesarán las divisiones. Cuando veamos a los demás como superiores a nosotros. Ahora, pero no yo espero que los demás me vean a mí como superior. No, es tu responsabilidad ver a los demás como superiores a ti mismo. Es la responsabilidad de cada uno. ¿De qué nos habla esto? De motivos puros. Nada hagan por contienda. Hacer por motivos equivocados sería contienda, vanagloria. Pero hacer las cosas por motivos puros sería hacerlos con humildad, estimando a los demás como superiores. Y cuando uno estima a otros superiores, los sirve mejor, los sirve como debiera ser. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿De qué nos habla este versículo? Cero egoísmo, cero egoísmo. El verdadero amor que hay en Cristo, como dice aquí, consuelo de amor, afecto entrañable, todo lo que naturalmente no podemos. El egoísmo está como insertado en cada célula de la naturaleza humana. Pero si nos conectamos con la fuente que es Jesús, entonces podemos de Él sacar, tomar gracia sobre gracia, para no seguir pensando solo en lo mío, en lo mío, en lo mío y en lo mío, en lo que me conviene a mí, en lo que me beneficia solo a mí, sino en los demás. ¿Sabe que esa es una señal de madurez? Cuando tú rompes con el egoísmo, es una señal de madurez. Cuando tú miras a otros, te interesas por otros, y la transformación de Barranquilla, la transformación del Atlántico, no podrá venir sino a través de hombres y mujeres que no siguen pensando en lo de ellos, sin importarle lo de los demás, sino que también se interesa por los demás. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera mirado solo por lo suyo? ¿Dónde estarías tú hoy? ¿Dónde estaría yo? Si Cristo hubiera mirado solo lo que a Él le convenía frente a la propuesta de la salvación de la raza humana, si Él hubiera pensado en Él, no hubiera venido. Si Él hubiera pensado solo en lo que le convenía, solo en lo que iba a sufrir por otros, no hubiera venido. Estaríamos condenados y perdidos eternamente. Por eso es que dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Él no miró lo suyo, Él nos miró a nosotros. Él nos estimó como más importantes que su propia comodidad. Él estimó nuestra condición como más valiosa que lo que Él estaba viviendo. Entonces nos dice, haya pues en vosotros este sentir, un sentir de amor, un sentir de misericordia,
un sentir de entrega, como lo dice a partir del versículo 6, lo que se conoce como el Salmo de Cristo. Teológicamente, este es uno de los pasajes más extraordinarios de la Biblia, Filipenses 2:6. ¿Cuál fue la situación? Versículo 6, el cual Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Teológicamente aquí nos habla de la preexistencia de Cristo, de la divinidad de Cristo, siendo en forma de Dios, siendo Dios, como dice Juan que leíamos ayer. En el principio era el Verbo, Él era Cristo. En el principio el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho llegó a existir. La divinidad, Cristo como Dios. Por eso, ¿quién como Él? ¿Quién como Él? Como para ponerle al lado a algo o a alguien para reemplazarlo. ¿Quién como Él? Que no pensó en lo suyo propio, que no estimó el ser igual a Dios, el ser igual a Dios, el ser igual a Dios. ¿Quién como Él? ¿Qué otro líder religioso? ¿Qué otro hombre, por más santo que haya vivido en la tierra, puede decir igual a Dios? La divinidad de Cristo, la preexistencia del Hijo eterno, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hay una historia, tal vez la han leído ustedes, conocen cómo cazan los micos, los monos, cómo los cazan en el África. Ponen una bolsa de cuero y meten dentro de la bolsa arroz. Para el mico el arroz es su comida favorita. Pero la abertura que le hacen a la bolsa, ahora la bolsa la amarran a un palo. La abertura de la bolsa llena del arroz. Solamente cabe la mano del mico que se introduce así abierta. Y el mico agarra la manotada de arroz. Intenta sacar la mano y nada que puede. Y grita y se desespera. Y con eso le da aviso que ha caído al cazador. Le anuncia porque el mico forcejea con la bolsa, pero no suelta el arroz, no lo suelta. Se aferra a su arroz porque es lo que más le gusta, lo mantiene agarrado y no lo suelta hasta que lo agarran a él. ¿A qué te estás aferrando para no vivir para Cristo? Si Él no se aferró a ser igual a Dios para morir por ti, ¿a qué te estás aferrando? ¿Al pasado? Aquí mismo en el libro de Filipenses dice, una cosa hago para poder avanzar hacia la meta del premio que Dios tiene. Una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás. Hay gente que no avanza porque tiene agarrado el pasado, porque sigue agarrado a las cosas que le hicieron, porque sigue agarrado al dolor, porque sigue agarrado a la frustración, porque sigue agarrado de ese hombre o de esa mujer que le causó daño, que le causó dolor, a esa empresa que le hizo mal y lo despidió. Sigue agarrado. ¿A qué estás agarrado? Quizás a tu propio punto de vista,
quizás a tu propia opinión, quizás agarrado a un hábito, quizás agarrado a un pecado oculto. ¿A qué estás agarrado? ¿A malas experiencias? ¿De qué no te quieres soltar? Y sigues atrapado. Si él no se aferró ser igual a Dios, lo podía haber hecho. A él nadie lo obligó. ¿De qué estás aferrado? Quiero que oremos de una vez. ¿A qué le has echado mano que no es Cristo? ¿De qué estás aferrado? ¿De la religiosidad? ¿De qué estás aferrado? Y vas a decirle: Señor, hoy, por amor a ti, porque entiendo que tú no te aferraste a ser igual a Dios para morir por mí. Yo hoy quiero soltar esta situación, esta persona. Quiero soltar este pecado oculto. Quiero soltar este hábito. Quiero soltar este dolor, esta amargura. Quiero soltar este pasado. Quiero soltarlo ya hoy. Que hasta hoy tenga gobierno sobre mi vida. Pero yo lo suelto. Yo perdono a tal persona, dígalo. Perdono de todo mi corazón. No quiero estar más aferrado o aferrada al dolor. Quiero solo aferrarme a ti, que eres la vida, que eres todo. ¿Quién como tú? Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Teológicamente, este es el versículo de la encarnación de Cristo. La encarnación. Ese despojó, se despojó, es una palabra teológica, una palabra que es keinosis. Keinosis, la keinosis, cuando se estudian los libros de teología hablan de la keinosis. ¿La keinosis qué es? Es el despojarse, el vaciarse, el rebajarse, el anonadarse, el desprenderse, el renunciar que Cristo hizo por ti y por mí. Se despojó a sí mismo, no lo obligó nada, ni nadie lo obligó, ni el Padre lo obligó. Fue voluntariamente. Pero su encarnación es un milagro, la encarnación. Aquel verbo, Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne. El que era con Dios, el que era Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La encarnación es un milagro, pero a la vez es una necesidad. No tendríamos esperanza. La raza humana, ningún ser humano nos podría rescatar del gobierno del diablo y de la muerte eterna. Ningún ser humano podía sustituirnos a nosotros. Ningún hombre nacido de mujer vendría con la misma condición de pecado, de esclavitud. Pero Jesús, en Jesús, el Hijo en Jesús se encarnó. La encarnación no solamente es un milagro, no solamente es una necesidad, también es una acción del más maravilloso amor, del más maravilloso amor al Dios
que los cielos, ahora cantábamos, tu gloria llena el universo. Ese Dios se dejó contener en un cuerpo que el Padre le preparó en la persona de Jesús. Se limitó a vivir en un lugar siendo el omnipresente. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Qué salto este? ¿Qué brinco? Yo no sé cómo decirlo, pero qué salto. Saltar de la forma de Dios a la forma de siervo. Y a veces a nosotros nos da gran problema servir. Como que si perdiéramos algo con ponernos más abajo de donde hemos estado. No sé si ustedes ven un brinco, un salto de la forma de Dios a la forma de siervo. ¿Qué nos impide servir? ¿Qué nos impide comprometernos con Él? Que lo hizo todo por ti, que lo hizo todo por mí. Un versículo, otra versión de ese versículo 7, me gustó mucho, dice, sino que se vació de sí mismo, keinosis, la keinosis, se vació de sí mismo y se redujo a la condición de un esclavo, haciéndose igual a los hombres. ¿Quién como Él? Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo obligó, no era por obligación, eran decisiones tomadas por amor, de despojarse a sí mismo, de humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Este es el sacrificio de Cristo. Hemos visto su divinidad, su preexistencia, hemos visto su encarnación, aquí estamos viendo su sacrificio. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte. La muerte de la cruz era reservada, era especial. La muerte de cruz no era la muerte común y corriente. Era solo para los peores criminales. Era para el peor, era como el premio del mayor sufrimiento para el peor de los criminales. Y la raza humana prefirió a Barrabás, que sí era alguien que merecía la cruz. Todos en esa multitud gritamos, suelten a Barrabás, pero a este crucifíquenlo. ¿Quién era este? Dios encarnado, hecho hombre, humillado y obediente hasta la muerte. ¿Obedecemos hasta dónde? Hasta donde nos duele. ¿Hasta dónde obedecemos a Dios? Hasta donde está bien todas tus promesas, están bien, yo las tengo resaltadas, todas tus promesas, pero ay, cuando vienen las exigencias, las condiciones, no. Y dice que fue obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de la cruz. Ahora ese sacrificio de Cristo es perfecto, es completo, es para siempre el sacrificio de Cristo. Si yo te preguntara hoy a ti, si hoy fuera tu último día, si saliendo de este lugar, si llegando a casa, si esta noche tú murieras, ¿dónde irías? ¿Dónde irías tú? ¿Dónde irías? Mucha gente hoy salió de su casa quizá y no volverá.
No estoy hablando pesimista, pero un día llegará. Y si fuera hoy el último día, ¿dónde irías tú? ¿A dónde irías? No hay limbo ni purgatorio según la Biblia. Hay cielo o hay infierno. ¿A dónde irías? Y cualquiera de los dos que me digas, yo te diré por qué. La segunda pregunta. Pregúntate. Si tú dices voy al cielo, te pregunto por qué vas al cielo. Si me dices voy al infierno derechito, te voy a preguntar por qué. ¿Sabe que hay personas en las iglesias que llevan tiempo en las iglesias y no saben, no tienen seguridad de su salvación? No saben a dónde van. O sí saben. El sacrificio de Jesús, a lo que Él vino, por lo que Él dejó lo que Él dejó, por lo que Él tomó lo que tomó, por lo que Él sufrió lo que sufrió. Ese sacrificio, dice en Hebreos 10, versículo 10 y versículo 14. Por esa voluntad, en esa voluntad, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los que se ponen bajo el sacrificio del Señor Jesucristo por la fe son santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y los santificados son hechos perfectos para siempre por esa misma ofrenda. Ahora entonces, ¿vivo como quiero? No. Si tú entiendes lo que Él hizo por ti, tú no vivirás como quieres. Si realmente es por el Espíritu Santo y no por la tradición de hombres, que tú comprendes quién como Él, lo que hizo Él. Yo no vivo como quiero, no vivo en el pecado que quiero, o aún en el que no quiero. Yo no vivo de la manera que le deshonre, yo no vivo de la manera que le desagrada. Pero eso significa que nunca pecaré, que nunca pecaré. Si yo estoy bajo la sangre del pacto, bajo la sangre del Señor Jesucristo, y vivo para Él, yo tengo certeza, si hoy fuera mi último día en esta tierra, yo sé que hoy mismo veré el rostro del Señor Jesús. No por lo que yo haya hecho, mas por lo que Él hizo. Porque este sacrificio lo hizo una vez y para siempre. No se le puede añadir nada a ese sacrificio. No se le puede poner las obras para ser salvo. Ningún ser humano podrá salvarse por sus buenas obras. Ningún ser humano. No alcanzan a cubrir la deuda que tenías. Solo Él, perfecto, inocente, sin mancha, su sacrificio satisfizo la justa ira de Dios. ¿Quién como Él? Su sacrificio fue perfecto, completo y para siempre. Ahora, si yo me decido apartar, si yo me decido volver al mundo, no significa que allá el sacrificio de Jesús me va a seguir protegiendo. Hablamos de la gente que le sigue y en sinceridad de corazón falla, y en sinceridad de corazón siguiéndolo a Él comete pecado. Pero no es la doctrina de que yo fui cristiano, me voy al mundo
y allá vivo como quiero. Y sigue el sacrificio de Jesús teniendo valor. Pues Hebreos también dice, los que pecan voluntariamente, ¿por qué van a volver a sacrificar al Señor Jesucristo? Tiene que haber un genuino y verdadero arrepentimiento para que el sacrificio de Jesús vuelva a tener toda la cobertura y devolverte la seguridad de tu salvación. Versículo 9. Aquí, hasta aquí, es todo lo que Cristo dejó, renunció, abandonó. Es como una escalera descendente. Algunos han estudiado que hay como 7 pasos en todas estas declaraciones de Jesús, siendo en forma de Dios. No estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se hizo semejante a los hombres, se humilló haciéndose obediente a la muerte de cruz, hasta lo último llegó. Y aquí viene la parte de la exaltación de Cristo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién como Él? Por cuanto estuvo dispuesto a rebajarse, a vaciarse, a renunciar, a despojarse hasta lo último. Entonces Dios lo exaltó, no Él. Él se humilló voluntariamente, pero Él no se exaltó a sí mismo, por lo cual Dios lo exaltó. Y lo que dice el apóstol Pedro, si te humillas bajo la poderosa mano de Dios, Dios te exaltará cuando fuere tiempo. Jesús no se autoexaltó, la exaltación se la dio el Padre, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Esa palabra huperupso, elevarse sobre otros, subir al lugar más alto, a lo más alto, al lugar de mayor gloria, de mayor autoridad. Allí fue puesto por el Padre. Antes era el Hijo eterno, ahora es Jesucristo hombre. Tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no espíritu, hombre. Mantuvo su condición, permanece en Él. Por eso es que puede interceder por nosotros y puede por nosotros. Dice que se compadece de nuestras debilidades, porque Él padeció siendo probado y tentado en todas las cosas como nosotros, pero sin pecado. Él está con un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe? No es que tengamos que decir arrodíllense ahora, por favor. Arrodíllense. Eso debiera realmente salir de un corazón que reconoce: si yo antes me arrodillaba delante de un palo, de un yeso, ¿qué pasa conmigo? Que no puedo arrodillarme si el Rey de Gloria está en este lugar. Falta revelación. No comprendemos quién es Él. Creemos que sabemos quién es Él,
Pero el apóstol dijo una palabra y te la quiero decir y me la quiero decir. Algunos no conocen a Dios para vergüenza. Para vergüenza propia. Decimos que lo conocemos, pero nuestros hechos dicen otra cosa. No hay temor, no hay temblor en la iglesia por el Señor. Hoy hablábamos al leer Juan cómo el Señor sacó con azote a los cambistas, a los vendedores del templo. Y se acordaron los discípulos de la palabra que decía: el celo de tu casa me consume. No conocemos al Dios celoso y debiéramos conocer al Dios celoso, que no nos quiere compartir con nada ni con nadie de esta vida. Exaltado sobre todo nombre, toda rodilla se debe doblar. Si ustedes pueden leer Apocalipsis 5, ahí está el cumplimiento de los cielos. Todos los que están en los cielos, cuando no se encontró nadie digno en la tierra de abrir el libro, de desatar los sellos, apareció el Cordero, apareció el Hijo, apareció Jesucristo. Le dijo uno de los ancianos: no llores, porque el Cordero, el León de Judá que ha vencido, Él va a abrir el libro, desatar los sellos. Dice que todos se postraron delante del único. Dice: se buscó en los cielos, se buscó en la tierra, se buscó debajo de la tierra. No había hombre con vida o hombre que hubiera vivido antes. Ninguno fue digno de abrir el libro de los propósitos finales de Dios. Solo el Señor Jesucristo, exaltado sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble. Y eso sucederá. Unos lo harán voluntariamente, pero el día de su venida, el día de Cristo, eso está aquí en Filipenses, varias veces habla el día de Cristo, el día de Cristo, el día de su manifestación. Mas todos tendrán que postrarse, todos tendrán. Nosotros lo haremos desde ahora, lo haremos voluntariamente, lo haremos convencidos que no es una posición física, pero que sí es una demostración de que en nuestro corazón le reconocemos que el Padre lo exaltó hasta lo sumo para siempre. Por eso es que hay espíritu de anticristo que a través del pluralismo religioso quieren poner a Jesús al mismo nivel de Buda, Confucio, Mahoma y otra cantidad de personas. Es el espíritu de anticristo, porque no hay otro como Él, igual a Dios, que se encarnó, que se sacrificó, que murió por nosotros y que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre. Por eso hemos mantenido esa declaración: Jesucristo es el Señor. Cada vez que tú lo declares con tu vida y con tu corazón, Jesucristo es el Señor, le estás dando la gloria a Dios el Padre. Le das la gloria a Dios el Padre cada vez que tú declaras con tu vida, con tus labios: Jesucristo es el Señor. Frente a cualquier circunstancia que atraviesa, Jesucristo es mi Señor. Frente a cualquier cosa que enfrentas, cualquier enemigo, Jesucristo es mi Señor. Vamos a orar, vamos a declarar: ¿quién como Él? Nadie por quien es Él. ¿Quién como Él?
Nadie por lo que Él ha hecho por mí. ¿Quién como Él? ¿A quién le vas a poner al lado? ¿A un hombre de carne y hueso? ¿Por quién vas a vivir? ¿Quién más merece tus pensamientos? ¿Quién más merece todas tus energías? ¿Quién más las merece? ¿A quién le vas a poner? ¿Qué vas a poner al lado? ¿Es Jesucristo el Señor? ¿Él es el Señor de tu vida? Si Él es el Señor, harías lo que Él dice. Porque Él dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Él es tu Señor? Solo puedo pedir que el Espíritu Santo nos quite las vendas, los velos. Porque dice que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.